no te veo y me quema la llama inmensa de tu deseo. Bienvenidos a Buenas noches Orinoquía. Hoy me acompaña un gran amigo de hace muchos años, Yesid. Muchas gracias por venir. Con gusto, Juanca. Muy bienvenido acá a 4Channel, a este programa. Lo que nosotros pensamos y esperamos con este programa es que a través de tu vida y las historias que nos vas a venir contando, le podamos dar un mensaje positivo a todo el Casanare y a toda la audiencia que nos está mirando. Y hoy es un programa para mí muy especial, porque está lleno de mucha música, que es algo que yo llevo en mi corazón, en mis venas, me gusta. A mí me fascina la música, Jessy. Y bueno, yo quería primero pues que te presentes, cuéntale a la audiencia quién eres tú, por favor. Bueno, Juanquita, encantado de estar aquí en el programa. Mi nombre es Yesid Rocha. Soy 100% artista dedicado a la música, vivo de esto. No soy casanareño de nacimiento, pero por adopción lo soy llanero. Soy nacido en Sogamoso, como muchos. ¿Como yo? Sí, señor. Nací en Sogamoso y me trajeron de año y medio para acá, para Yopal. De ahí en adelante me crié acá, en el Casanare. Rochita, y hablemos un poquito de ese principio acá. Cuando era niño, ¿dónde estudió Rocha? Yo estudié, en ese tiempo era Concentración La Campiña. Era simplemente un colegio que tenía kinder hasta quinto de primaria. Y luego el bachillerato. En el colegio Braulio González. En el Braulio. Y ahí nace la inquietud por toda esta música que tenemos aquí, que ahora les vamos a mostrar un poco. Pues no, vea que no, esto viene desde la cuna, ya les cuento por qué. De pronto hago una acotación. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Algunos se nos facilita la lingüística. En el caso mío no. Yo he visitado cantidad de países, aprendo cosas durante un mes, 2 meses que dura entre ese país, y ya después, pongámosle, a los 6 meses ya no recuerdo ni cómo saludar. No se me queda la parte lingüística, la parte de los idiomas. Algunos son muy buenos para deportes, otros para las matemáticas, otros para la historia, y bueno, así. Todos tenemos inteligencias múltiples, se le llama a eso entre la pedagogía. Lo mío es la música. Y nació conmigo. No vengo de descendencia musical. Mi papá no era músico reconocido ni nada por el estilo, le gustaba cantar. A mi mamá también le gusta cantar, no tengo tíos músicos, no tengo descendencia. Hoy en día el apellido Rocha, aquí en Yopal especialmente, pues ya tiene una connotación musical, ¿no? Sí. Rocha, sí, el que toca aquí, bueno, ya. Viene como a la memoria eso, la parte musical, pero no vengo de descendencia musical. Cuando era niño, dice mi mamá, antes de que yo hablara, tarareaba canciones que ella decía, tan raro es. Y como veía todo el tiempo estar tarareando desde el chinchorro, en alguna ocasión cogió un instrumento de cuerda, donde dice mamá, era una guitarrita ahí como de juguete en metal, y ella le puso unas cuerditas de nylon de pescar. Y yo se me dio por pasársela y todo el día, usted no paraba, mañana, tarde, era dele, rasgue la guitarrita y cantaba cuanta cosa por ahí se le ocurría porque todavía no vocalizaba bien. Estamos hablando de un niño de 9, 10 meses, añito, año y medio, por ahí duré con eso. Y más adelante, cuando ya llegamos a nuestra casa propia, a los 3 años y medio, 4 años, porque no tengo claro eso, llegamos a vivir al barrio Alcaraván. El barrio Alcaraván está situado una cuadra arriba de Pisillos, del barrio La Campiña, del parque principal. Por la décima. Vive mi mamá. ¿Tu familia, sí? Mi mamá vive ahí, sí señor. Yo ahorita tengo la casa de enseguida, pero ahí fue mi barrio de crianza. Cuando llegué yo ahí, dice mi mamá, porque en esa época se cocinaba con gasolina, teníamos que ir caminando hasta la bomba del Triángulo a comprar. Cuando la banda marcial del ejército empezaba a hacer sus prácticas, ellos hacían marchas por el barrio La Campiña y subían por la décima otra vez de nuevo al ejército. Dice mi mamá, eran las 4 o 5 de la mañana, tan pronto usted escuchaba que estaban ensayando, yo salía al patio y acomodaba todos los garrafones de traer la gasolina y con unos palos empezaba a darle. Y mi papá se reía porque aunque mi papá no fue músico, pero tenía un oído como bien puestecito. Y mi papá le decía a mi mamá, ya, chino talentoso, porque pam, pararán, pam, pam, y yo me aprendía todos los redobles siendo un niño. ¿Sí? Y desde ahí
vuelvo a decirlo, uno crece ya con estas habilidades de su niñez, ya viene como impreso en el chip. Estas habilidades, como vuelvo y le digo, son innatos. Sí. Luchita, ¿y cuál es el primer instrumento verdaderamente que aprendes a tocar? ¿Eso fue en el colegio, después del colegio? Porque después vienen ya los estudios formales, pero antes de eso, ¿cuál fue No, el primero? siempre mi mayor aprendizaje fue empírico. Resulta que mis hermanas, cuando llegaron a Alberto González a hacer sexto y séptimo de bachillerato, a ellas les pidieron la flauta para sexto y séptimo. Yo en esa época estaría por ahí en grado segundo de primaria, ¿no? Y ve a mis hermanas, pues ellas realmente no les apasionaba, pero algo se aprendían y como por pasar la nota. Ya cuando ellas dejaron la flauta porque ya pasaron a grado octavo, pues las flautas haciendo nada, pues yo las tomé. ¡Qué herencia! Y empecé yo con el oído a guiarme y empecé a sacar melodías que de pronto venían a mi mente, empezando por villancicos y cositas así, ronditas infantiles. Fue lo que yo empecé empíricamente a sacar de mi oído. Hubo una persona de la campiña, hoy en día pues es un gran amigo, el doctor Wilson Niño, que trabajó conmigo en la parte de cultura. Él dominaba muy bien la flauta. Y cuando yo pasaba cerca de la casa y escuchaba la flauta, y pues me fui un día para allá. Y yo recuerdo que él estaba tratando de sacar la canción del Cachipay. Y resulta que yo lo escuchaba él tocar, pero algo interno me decía que había notas que no eran. Y yo escuchándolo, y pues se me dio por tratar de hacer lo mismo, pero algo que me decía dentro, esta nota es esta, esa no es esta. Saqué el Cachipay y cuando él se dio cuenta dijo, venga, enséñemela. Y yo siendo un niño. Y le enseñé la canción, de ahí hicimos amistad. Pero así fue como mi empezar en serio en la música, fue con una flauta. ¡Qué maravilla, Luchita! La vida es así, le da a la gente ciertos dones que vienen implícitos, vienen en el ADN, y eso se notó desde que eras un bebé. Ahora, empieza esa formación, Rochita, y Yesid empieza a tocar. ¿Cuántos instrumentos toca hoy, Rochita, así haciendo como una cuenta más o menos? Yo siempre digo que son 27, quizás de pronto son más. ¿Por qué, Juanquita? Los instrumentos se clasifican por familias. Tenemos instrumentos de cuerda, hablemos, los instrumentos de cuerda se clasifican en cuerda pulsada y cuerda frotada. Frotada es todo aquello que se parece al violín, que se toca con arco. Sí. Cuerda pulsada hablamos de la guitarra, de la bandola, del cuatro, del requinto, del tiple, bueno, infinidad de instrumentos que se trabajan con esa técnica, ¿no? De percusión, aquí tengo los bongos, el cajón, las maracas, el güiro, el timbal, y también se clasifica la percusión, hay folclórica, ¿sí? Está la percusión latina, está la percusión clásica, y si yo nombro solo instrumentos de percusión, yo diría que yo paso de 50 instrumentos, pero no voy hasta ahí, o sea, yo digo 27 en instrumentos reales que ejecuto en mi diario vivir, ¿no? Y en lo que yo trabajo, que son presentaciones con orquestas y grupos. Pero así se me facilitó, digamos, con la parte de viento. De viento, aunque aquí vemos dos instrumentos muy similares, tenemos la gaita, que es instrumento de Colombia, ¿sí? Tenemos instrumento andino como es la quena. La quena sí la compartimos con muchos países suramericanos. Tenemos este otro que es moderno, también es de viento, la flauta traversa, pero tiene un sistema que es de llaves, cosa que no tiene la gaita, ¿no? Y como quiera, ese sistema me permite, una vez aprendido, tocar otros instrumentos. Con el sistema de llave yo puedo tocar saxofón, puedo tocar clarinete, puedo tocar fagot, puedo tocar oboe, y así. Entonces, si yo me voy simplemente por toda la cantidad de sistemas que he aprendido de instrumentos y familias, puedo abarcar una cantidad muy amplia. Pero me rijo por lo que yo hago a diario, ¿no? Entonces yo digo 27 instrumentos. Lo que a mí siempre me ha impresionado de Yesid es que no estamos hablando de que simplemente toque ahí más o menos, sino que esos 27 instrumentos los toca muy bien, y las percusiones, las cuerdas, los vientos, etcétera, los teclados, y ha logrado sobresalir en muchos grupos y en, mejor dicho, cuanta, digamos, en el argot se le dice tigre, pero serenatas, en orquestas,
y casualmente, bueno, pasa la vida, Rochita, y nos conocemos los dos. Su merced en esa época tocaba muchas cosas, pero yo lo oí y lo primero que le escuché fue tocando esto, la quena y la zampoña. ¿Qué no nos regala un poquito de quena, es decir, para mostrar a la gente? Claro que sí, Juanquita. Y técnicamente, ¿qué es eso? Hago una introducción antes de hablar del instrumento, ¿no? Resulta que cuando yo empecé con ese instrumento, como lo decía antes, yo empecé con una flauta dulce, un instrumento escolar de formación pedagógica. Este instrumento aquí en el llano jamás había escuchado. Y esto fue por azares de la vida, una ocasión en la casa de un amigo de Carlos C. Rodríguez, que también es de aquí del Casanare en Tunja, tenía una flauta, una quena colgada allá en su casa, en una presentación que hicimos allá de música cubana. ¿Y él es percusionista? Él es percusionista. Vi el instrumento y en una ocasión que yo estaba indispuesto y no quise salir con ellos, me quedé en la casa y lo que hice fue bajar el instrumento y empecé. Cuando ellos llegaron yo ya lo tenía bien, sacando canciones cubanas y ellos, ay, ¿cómo hizo, hermano? Y así, ¿no? Pues me dijo, se la regalo. Me la traje yo aquí para el Casanare y aquí fue algo único. No había nadie jamás que hubiera interpretado un instrumento de estos. Y yo recuerdo en una iglesia, hice el Padre Nuestro. Eso fue para los jubileos del año 2000. Hice el Padre Nuestro y vi mucha gente impactada. La música mueve fibras, hermano. Y para mí fue increíble, gente esperándome al final ya de esa Eucaristía para felicitarme, para abrazarme, decirme que la sensación, bueno, su experiencia. Yo era increíble, una cosita con estos huequitos y logré ese impacto, ¿no? Y pues precisamente por tener ese impacto, de ahí se volvió como bandera dentro de mis presentaciones tocar este instrumento. De ahí que muchas personas vengan a su memoria siempre cuando dicen Rocha, de pronto un instrumento de viento como este, en el caso suyo. Claro que sí, lo he escuchado con muchas cosas, pero ¿por qué no nos regala un poquito, Rochita? Algo pequeñito. Bueno, una canción muy popular que se hizo acá en Yopal, Moliendo Café. Y más pues tenemos Támara, que es región cafetera, ¿no? Entonces siempre era un gancho poder decir, vengo del Casanare, tenemos una región cafetera como lo es Támara, y interpretaba esta canción. Sabemos que de hecho no hay un autor como tal de esta canción, pueda que sí, algunos digan más adelante, sí, el autor es este personaje, pero siempre lo representamos como DRA, derechos reservados de autor, pero no sabemos a ciencia cierta. Se lo atribuye Venezuela, se lo atribuye en muchos países, ¿no? Pero bueno, vamos a interpretar. ¡Ah, qué belleza, Rochita! Muy bien, excelente. Bueno, pero tenemos aquí más instrumentos de viento. Claro. Rochita, cuéntanos. Por ejemplo, esto es una gaita. Esta gaita debe tener una historia. Sí, ¿Cuál señor. es la historia de esta gaita? En el año 2012 yo estuve en México representando a Colombia. En esa ocasión estuvimos dos grupos de Colombia. Nosotros íbamos por la región andina. Como tal íbamos interpretando el joropo, pero también tocábamos pasillos, tocábamos bambucos. Y el grupo que iba representante de costas, Caribe, Pacífico, era nada menos y nada más de la región Caribe, iban los gaiteros de San Jacinto. Oh, Entonces, pues como tal, como que tenía cierta preferencia, así lo notamos, ¿no? Nosotros éramos un grupo emergente y ellos ya con reconocimiento, pues como que todo, y siempre Colombia, pues eran ellos. Pero resulta que lo nuestro también empezó a marcar diferencia. Alguien decía, oiga, tan bonita esa música, el joropo. Y empezamos a tocar música llanera. Entonces decía, eso, que eso se toca en Colombia, pero en Colombia solo es cumbia, solo es mapalé. Resulta que no. Empezamos a mostrar otra faceta de Colombia. En una ocasión, en una integración, en un hotel 5 estrellas, Hotel Barú. Esas son las cosas bonitas que da la música. Yo me pongo a pensar a futuro, yo me pensé hospedar en un hotel 5 estrellas jamás. Y menos en otro país, se me dio en México. En ese Hotel Barú, afuera estábamos en el lobby, Grupo Colombia acá, pero siendo de la misma nacionalidad, habían ciertos egos, ¿no? O sea, aquí los bailarines, acá todos, ¿sí? Logramos romper el hielo entre dos músicos, nada menos uno de los directores. Yo era el director de acá y el director de allá. Y pues yo estaba con el afán de aprender un instrumento nuevo. Yo siempre trabajaba, ¿sí? sí. Y cuando yo dije, madre, la gaita.
Y entonces yo lo llamé y le dije, venga, ¿por qué no toca algo? Y yo todo enamorado, ¿será que puede tocar aquí? Ah, empezó a tocar y yo empiezo a saberle todos los manejos. Yo, y eso se parece a esta. Son iguales. Puta, y ¿será que me puede enseñar? Yo, claro que sí. Abrí un cajón, hermano, y ahí es donde yo me doy cuenta que ellos utilizan varias gaitas de acuerdo a la tonalidad. Yo con esta utilizaba para todo. ¿Sí? Ellos para todos los tonos no. Uno, mira, aquí dice E, que representa en cifrado americano el Mi, tonalidad de Mi mayor. Y él empieza a tocar. Me acuerdo tanto que era un garabato. Y mientras semana empezó a hacerlo, yo, como siempre, yo sin tener un instrumento, yo me adapto. Entonces yo empezaba a mover los deditos así. Cuando me dijo, no, tranquilo, y me saca otra gaita, hermano, y me la pasa. Y empieza a tocar, y empiezo yo a tocar con él lo que me decía. Entonces paró y me dijo, no, tú me estás tomando del pelo. Tú tocas gaita. Y yo, y así como enojado. Le dije, no, lo que pasa es que yo toco quena, y me tocó sacarla, mire, yo toco esta. Digo, no, pero toca bien. Haz esto y empiezo y ya, hermano, nos pegamos. Qué viaje ahí en el audio. Como siempre, Oiga, Rocha. y después de eso me invita a mí un día en tarima, estábamos los dos grupos de Colme, quiero pedir la participación de y paso yo y empiezo yo a tocar. Nunca en mi vida he tocado ese instrumento. ¿Y nos regalas un poquito? Claro que sí. Dale. ¡Ah, qué maravilla! A mí es que esto me encanta, Rochita, pero no me sorprende para nada lo que me estás contando porque yo me sé más historias, pero vamos a seguir instrumento por instrumento. Bueno, la flauta traversa. Vamos a mirar la flautica traversa primero. Bueno, esto ya fue algo que me apasioné porque cuando empecé ya a salir de lo empírico y veo ya el sistema de llaves, mis compañeros tocando clarinetes y toda esa vaina, y dije, pues yo toco instrumentos de viento, ¿qué tan difícil será tocar este ya con llaves? Pues ya no lo hice en la sinfónica, eso fue ya para mí. Más adelante se me dio la oportunidad de comprarla. Y cuando la compré, pues ya dominaba la gramática musical. Entonces simplemente se me dio un método y empecé a estudiarlo. Ya aprendí las notas, aprendí la gramática, ya la tenía, ¿no? Incorporada. Y ya pude empezar a saber qué tonalidad tocaba, cómo eran aquí las posiciones. Y me doy cuenta, como le digo, era otro sistema diferente a este, que los sostenidos los hago a medios huecos. Aquí simplemente busco la posición con ayuda de las llaves para hacer escala cromática. Diferencia, este es un instrumento diatónico y este es un instrumento cromático. Cromático es como el piano, que tengo las teclas blancas que me dan notas naturales y las teclas negras que me dan los sostenidos. Aquí las teclas blancas es todo los huecos tapados. Aquí, y en el caso de la gaita y cualquier instrumento de viento folclórico, tapado. Pero si quiero hacer un sostenido, influye mi embocadura y la distancia que yo dé a medio hueco. Y eso no es tan fácil dominar. Entonces fue esa transición, pero se me facilitó más la flauta traversa. Y un poquito, por favor. Claro que sí. Esta la domino más que todo con mi grupo Cuba Libre, que es de son cubano. Voy a hacer algo con César Carlitos, Carlito Rodríguez, mi hermano, y Anderson. Voy a tocar algo del son cubano, el cuarto de Tula. Qué maravilla, Rochita, qué maravilla. Y sigamos porque aquí hay otro instrumento que me llama la atención. El flautín. Es un flautín. Este tiene un sonido muy particular. Muy es agudo. Bien interesante. Es muy agudo y al igual que el violín hay que tener cierto cuidado porque al ser notas tan agudas, si no se ejecutan en la posición que debe ser, pueden fastidiar un poco el oído por ser tan agudas. Un violín mal tocado lo comparan con los gemidos de un gato, ¿cierto? Entonces así suele ser con los instrumentos de viento en el caso este.
Y aquí viene una acotación de lo que me preguntabas de la gaita escocesa. Ellos manejan una caña que es muy similar así de corta y también de sonidos agudos, que compensa el resto de sonoridad del resto del cuerpo que nos falta. La vejiga, todo el resto del cuerpo, y bueno, eso compensa un poco que el sonido baje, que sea más grave. Pero en sí, donde se produce toda la acción, es en un instrumento así nomás. ¿Sí? Regálanos un poquito, por favor. ¿No? Qué bien, hombre. Y bueno, yo les cuento una cosa. Algún día, por ahí, no recuerdo qué año fue, ahorita me dices cuál año fue ese. Yo sé que estabas por allá de gira también en Europa, no sé en qué país estaban, pero no sé si fue Alejandro o alguien, no fue Rocha, sino fue otro el que mandó un video. Y de pronto lo vi tocando la gaita del instrumento que estamos hablando, que es un instrumento escocés. Ah, sí, Y, y bueno, ¿cómo hiciste para tocar eso? Porque pues me imagino que antes nunca. dio la casualidad de que estábamos en un sitio emblemático de Portugal, donde de hecho estábamos en un castillo y cerca al castillo, hablemos de unas pocas cuadras, había un recinto que nos decía que en el año 1700 algo había nacido uno de los pianistas clásicos más emblemáticos de Portugal. Pero ahí funcionaba actualmente un bar-restaurante. Y pues allá llegamos nosotros por azares de la vida, muy bonito el lugar, la comida exquisita. Y llegó un señor que estaba con una gaita escocesa y empezó a tocarle y pues a mí me llamó la atención, a todos nos acercamos, ¿no? Pero era incómodo pues por la cuestión del idioma, no sabíamos cómo comunicarnos. Entonces cuando tratamos de hablar yo simplemente le decía al que tocara para analizar cómo era el funcionamiento de ese instrumento. Ahí me di cuenta que no funciona con una columna de aire directa como acá, sino que la columna de aire que llega desde la boquilla simplemente es para inflar la bombita que viene. Esa bombita se controla como el acordeón, como si fuera un fuelle, desde aquí se dan todos los ataques. ¿Eso es un animal? Sí, es una oveja. La oveja tratan en lo posible de extraer toda su carne sin romper la piel. Solo rompen la piel aquí en las coyunturas de pies y patas y del cuello. De manos. Y ahí, sí, claro, manos, pies y aquí el cuello. Y en el cuello colocan una gaita, una campana donde sale el sonido. En las paticas conectan otras campanitas, que es lo que se mira en la gaita escocesa con una cantidad de tubos. Y en una en especial la boquilla y en otra donde van las posiciones, los huecos que va aquí abajo. Entonces uno llena de aire con la boquilla que va acá arriba, la vejiga, o sea el cuerpo de el cuero del cuerpo de la oveja. Y cuando ya está totalmente inflado uno empieza a mandar la columna de aire desde acá. Y aquí manda las notas. Ok, entonces va saliendo Cuando el aire. Yo noté eso ya yo dije, la tengo. Y entonces grita uno, puya, 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 y empiezo yo a tocar una puya, hermano. Claro, Una pues, puya en todo el mundo gaita. del festival, y es lo más curioso. Yo nunca había tocado un instrumento y lo primero que toco es un ritmo colombiano. Sí, entonces la gente me decía, ¿usted cómo hace para hablar? Uy, hermano, sin tocar un instrumento. Pero es que eso fue increíble, ¿verdad? Pero voy a que esto se maneja por sistemas y por familias. A mí aprender un sistema me da lo necesario para aprender más instrumentos. Pero entonces vamos a continuar la charla porque hay muchos temas que se pudieran abordar con Yesid. Y hay uno en especial que me llama a mí la atención y es el servicio que usted le ha prestado a la comunidad, Yesid, a partir de la docencia, de la enseñanza, Sí. sobre todo a los niños. Y en algún momento de su vida me hablaba de proyectos con niños especiales, con niños que necesitan y se pueden formar a partir de la música y desarrollan habilidades. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso, por favor? Pues sí, Juanquita, mira, cuando yo empecé en este mundo de la música, especialmente acá en Yopal, no era fácil adquirir conocimientos como a la ligera, ¿no? Uno quería cierto instrumento, en el caso de la flauta no había la persona que aquí pudiese darle esos conocimientos, del bongo. De pronto había aquí quien le enseñara a tocar guitarra, parte del piano y cosas así, muy básicas, pero si uno quisiera profundizar no se daban. La Sinfónica Juvenil de acá del Casanare
fue creada por un proyecto de la compañía petrolera BP. Se hizo un proyecto donde ellos patrocinaron al maestro de música que era Carlos Sosa, él venía de Sogamoso. Llegó un proyecto financiado donde la gobernación puso instrumentación y la BP ponía, digamos, como la capacitación y pagaba al maestro. Sí se adquirió, hablemos para el año 98, se adquirió por un valor más o menos de 240 millones instrumentos de buena marca, Yamaha. Y para esta época yo ya hacía parte de la Sinfónica. Y yo llegué como a algo muy cómico. Conmigo compartían músicos de la Sinfónica, pero ellos simplemente estaban acostumbrados allá a tocar cosas clásicas, lectura, pero yo ya era un músico más canchero, yo ya me presentaba incluso en bares siendo estudiante de Colegio Bralo González. Ya hacía mis actividades y como tal, pues digamos que ellos me miraban a mí, oiga, tan chévere, usted hace esto y nosotros solo tocando allá. Me invitaron a un taller de percusión que dictaba el maestro Carlos Florian, que venía del maestro de la UPTC, a dictar un taller aquí que era pagado por la BP. Entonces, cuando yo llegué ya había empezado el taller y habían bastantes personas ahí en el taller, incluyendo instructores de la Casa de Cultura Departamental. Cuando yo llegué, pues yo me quedé en la puerta, yo dije, llegué tarde. Y cuando yo veo que el que estaba dictando el taller me decía, siga, siga. Y yo miraba todavía así, eso era la iglesia antigua de la Campiña. Entonces ahí dentro del parque, que esa iglesia todavía no la han derrumbado ni nada, gracias a Dios. Y yo, pues a mí, yo miraba, sí, a usted, bueno, pasé, seguí. Claro, yo jamás había tenido una formación tan técnica con cosas ya que tenían que ver con la gramática y así, no todo lo mío era empírico. Claro, cuando yo vi todo era con gramática, figuras y yo. Pero a mí se me quedaba todo lo que hacían ahí, empezando. Yo hacía el movimiento así, yo en mis piernas reproducía lo que yo hacía. ¿Quién quiere pasar? Y yo alzaba mi mano y yo pasaba. Y hacía bien la tarea como la estaban indicando. El susto mío fue cuando ya me pasaron a leer y yo les dije, yo no sé leer eso. Yo. Y dice el señor, luego usted no es de la Sinfónica. Y yo no, y me asusté. Entonces se quedó viéndome y yo le dije, usted me dijo que entrara, le dije a él. Yo estaba allá afuera, usted me dijo, siga. Y yo entré. Entonces se le dio muchísima risa que al otro la mía, no, tranquilo, vaya, siéntese allá. Y aún así me pasaba a hacer ciertos ejemplos. Terminando el taller, había un encuentro en Paipa. Y el homenaje en ese tiempo tenía que ver con la música colombiana, al que se le hacía el homenaje allá en Paipa. Y me acuerdo que era, el tema obligatorio era San Fernando, era un porro del maestro Lucho Barros. Bueno, nos tocó hacer el montaje, pero yo no tenía idea que ya me tenían en el radar. Yo estaba en mi casa cuando llegan allá unos muchachos, mis compañeros. Llegaron allá, ay señora, que si deja asistir a Jessy al ensayo, que es que el profe Carlos Sosa lo necesita. Y mi mamá, ¿quién es ese señor? ¿De dónde? Mi mamá se fue conmigo, o sea, cuando llegó él le dijo, no, mire, es que de todo el taller, el único que mantiene la información es su hijo. Y pues vamos para el festival en Paipa y pues como él tiene los conocimientos del taller, necesitamos que él vaya como percusionista, imagínense ese brinco, ¿no? Y yo, bueno, listo, me fui a los ensayos, me dieron uniformes y todo, y de ahí empieza ya otra etapa en mi vida. Ya no como tan a lo suelto, sino ya con un direccionamiento. Y en la música es clave la pedagogía en la parte gramatical, porque es como en cualquier otra área cuando usted aprende a leer. Cuando usted aprende a leer, simplemente está la capacidad en poder tomar un libro y adquirir esos conocimientos. Claro, hermano, y en la música es igual, no es lo mismo de manera empírica que cuando usted tiene la habilidad de poder leer la música, que es un idioma universal. Y poder... ¿En qué orquestas has tocado? Empezando acá en Casanare, orquestas grandes, pues hablamos a partir de 15, 16, 17 músicos, ¿no? Y empecé yo con el proyecto del maestro Alfredo Pérez, y eso fue en el año más o menos 2011, se llamaba La Nómina Real. Posterior a eso empecé con Palo Santo, es una de las orquestas muy conocidas acá y con gran trayectoria, que la dirige Lenin Carvajal. Y luego, pues, en conjunto de todos los músicos que hemos estado en esos dos proyectos de La Nómina Real y de Palo Santo, decidimos crear un propio proyecto. Y en dirección de Francisco Córdoba de Pachito, creamos
Alternativa. alternativa. Está ahí, digamos, el concepto de orquesta, pero siempre hemos mantenido otros grupos, quizás más pequeños, pero sin quitarle el potencial musical. Que todos lo tienen y todos Claro de que diferente sí. estilo y bueno, chévere porque hay una gran versatilidad ahí. Pero yo quiero devolverme un poquito, señores, porque en algún momento hablamos de la musicoterapia. También es un tema muy importante, pues porque tiene que ver con temas de salud y que puede tener un gran impacto para la gente. Claro que sí. Este tema yo lo vi por primera vez en el año 2001 trabajando con el Liceo Gustavo Matamoros, que eso es parte de las fuerzas militares, especialmente acá de Casanare. Los liceos hacen su función a nivel nacional. Aquí en Casanare contamos con el Liceo Gustavo Matamoros. En esa época su directora era Nubia Castillo. Ella me dio la posibilidad de trabajar allí, yo contaba más o menos con una edad de 20 años. Cuando yo trabajé, resulta que se dio la reunión del profesor de música y del psicólogo, en ese caso era una psicóloga, en Bogotá, en el Liceo Patria. Fuimos allá y aprendí ese término, musicoterapia. ¿Y esto con qué? ¿Se mezcla con qué? Esta hora era emergente. La musicoterapia era precisamente como mover esas fibras, pero a través de la psicología, de charlas y con estimulación de música. O sea, hasta ahora estaba en sus inicios, ¿no? Hoy en día ya no se maneja así. Ya hoy en día tenemos también la convivencia con instrumentos y ver de que se logran desarrollar y estimular muchas habilidades dentro del ser humano, especialmente con niños con cierta discapacidad. Entonces, en esas condiciones, a mí se me da la posibilidad de ir a trabajar en época de pandemia a México. México va a la batuta en cuanto a este aspecto. Y a mí se me da porque me llama un amigo con el cual nos conocimos en México haciendo yo la gira representando a Colombia. Me dice en pandemia, ¿y a qué te dedicas, güey? Y yo, haciendo domicilios. Y el man se queda como callado, ¿no? ¿En serio, güey? Yo, sí. Aquí hay posibilidades y tú haces falta aquí. Si estás en Colombia para hacer domicilios, aquí estás para hacer cosas más grandes. Entonces me dice, acá hay un lugar para que trabajes, se llama Niños en Movimiento. ¿Ya que se dedican? No, trabajan con niños con discapacidad. Entonces me dice que si me le mido, no yo. Hermano, ese siempre ha sido mi proyecto. Antes de ir a México, ese era mi pensamiento. Yo lo hablaba con algunas personas de confianza. Yo decía, yo quisiera que la música no simplemente la vieran como una opción de dedicarme y a vivir de la música, sino que la música tiene otras habilidades de poder desarrollar en el ser humano. Entonces, qué bonito que se viera esa posición, pero no sabía cómo estructurarla. Cuando él me dice, yo dije, pues esto es lo que siempre he estado esperando, le dije de una. Me voy a México y cuando empiezo ya a laborar en ese lugar, me hacen a mí como una prueba, ¿no? Pero sin yo saber. Entonces, como vaya dicte y me ponen niños complejos. Yo recuerdo tanto que llegué a una clase con 3 niños que ellos no tenían un tipo de comunicación porque si tú le decías, para, no, eso, ellos no entendían. Y todo eran, dependiendo de su motivación o su circunstancia, eran agresivos o no prestaban atención, mandaban todo y si, por más que se le hablara, ellos no comprendían eso. Más me quedo admirado cuando veo que uno de ellos se acerca a la meme y los zapatos y yo no, pues vengo desde la calle. Y yo veo que las profesoras como que no actúan mucho, pues ellos ya vienen con esa condición y es tanto que su organismo ya desarrolló defensas para eso porque lo hacen a diario. Querían verme cómo actuaba. Al principio pues sí, un poco sacado, pero al verme yo en eso yo dije pues voy a recurrir a lo que yo sé y empiezo a controlarlo con sonidos. Cuando los niños escuchan ese instrumento que se maneja mucho en la samba, pam, pararam, pa, pam, pam, lástima que no puede traer instrumentos. Cuando yo hago eso, los niños tuvieron una conexión. Sin decirles, hola, mira, no, ya. Y automáticamente bajaron su frecuencia de agresividad, de inestabilidad, quedaron. Se me acercaron así. Yo seguí, cuando ya lo terminé, se sentaron y empiezo a interactuar con otro instrumento, un ejemplo, con la guitarra. Empecé a hacer una melodía totalmente auditiva. Con una Esto percusión calma, menor. estos son cascabeles. Como quiera esto atrae, el que no haya escuchado dice, ¿esto qué es? Y los niños, en una flauta fácilmente puedo hacer notas largas, no una melodía. Puedo hacer esto.
música es magia, Rochita. La musicoterapia entonces ha servido para que esos niños se estimulen a través de los sonidos y pues logren hacer muchas cosas que antes no podían hacer y se logren formar mejor, les brinda un mejor futuro. Claro que sí, mejora su calidad de vida, Juanca. Hace tiempo, antes de empezarlo a ver de manera profesional, con Curumaní, fue uno de los primeros en estar aquí y conformar grupos de danzas. Él tuvo su academia en el antiguo Bomberos. Allí yo empecé como instructor de música también. Él tenía una niña que tenía parálisis en medio cuerpo. Medio cuerpito estaba totalmente así que para donde ella me iba a tener que girar su cuerpo. Y este medio cuerpo pues tenía el movimiento. Yo ya había empezado, en ese tiempo trabajaba con el Gustavo Matamoros a través de musicoterapia. Con la niña empezamos a implementar la tambora. Resulta que afortunadamente la niña se involucraba mucho con los ritmos de tambora, le fascinaba. Y al querer empezó a darle prioridad a esa parte del cuerpo que no manipulaba. Y los papás lloraron, en una ocasión hicimos una presentación y la niña lograba mantener un ritmo, cuando esta parte del cuerpo era así tiesa y empezar a tener movimiento. Lógico, uno dice va a ser de una, ya la niña va a quedar normal. Pero el lograr un avance, amigo, que no se logra con la medicina ni con cirugía, eso es grandísimo. Claro. Desde ahí en mi mente quedó, yo dije, la musicoterapia, estas cosas grandes. Y en mí quedó ese chip. Y hay que seguir en eso sin duda, Rochita. Pero bueno, queda ese otro lindo mensaje para todos. La música incluso para eso sirve, no solamente alivia el alma, sino que también alivia a los niños que tienen algún problema y a las personas mayores que también tienen algún problema, alguna discapacidad, alguna condición especial. Bueno, pero yo sí, estamos llenos de instrumentos y quiero ver qué es esto, Rochita. Vamos a seguir con los vientos. Esto es un cocodrilo, hermano. Esto es una ocarina que utilizaron nuestros antepasados. La ocarina está plasmada no solo en la cultura colombiana, sino en general en todo América. ¿Y cómo suena? Esta, en especial la traje desde Santa Marta, de la cultura tairona. No, Rochita, yo estoy fascinado. Para mí es increíble pensar que con 4 huequitos se haga todos esos sonidos tan bonitos. Esta ocarina es de Colombia, ¿no? Esta es de México. Esta la traje de San Martín de las Pirámides. Esta trata de imitar los sonidos de aves. Entonces, Maravilloso, maravilloso, Jessy. ¿Y este? Este otro que es un tigre, pero... No, señor. Este se llama jaguar. El jaguar. Un jaguar, sí. Está muy impreso en la cultura ¿Aquí? mexicana. ¿Y aquí en Casanare? Bueno, sí, claro. Aquí también, aunque no el jaguar como tal, no, aquí es el canaguar o el tigrillo. Curaguaro, sí. Dale. Pero este instrumento como tal sí desempeña en toda la parte ritual de los mexicanos, de los aztecas, de los mayas, este sonido. Pero lo ubico. ¡Qué maravilla! Y claro, eso viene, es un instrumento precolombino, viene desde el ancestro más ancestro que tengamos, hombre. Y bueno, tenemos aquí percusión. Ah, sí, esto ya es de herencia de nuestros indígenas, las maracas. Qué interesante, Rocha. Es decir, y tenemos aquí algo más de percusión menor. ¿Esto cómo se llama? ¿Cascabeles? Estos son cascabeles. ¿Y de qué son? Esta es una parte de un árbol que produce su semilla y esto mantiene la semilla, ¿no? Como la cubierta.
pero al hacer fricción con otras semillas de las mismas, da un sonido como de agua. Esto se coloca en las manos o en los pies, no es lo mismo. Digamos, esto muchos bailarines para su movimiento. Está movimiento bueno, ¿cierto? ¿Sí? En el caso mío yo lo utilizaba en la palma conjunto las maracas. Si yo estaba tocando un instrumento andino, llenaba mucho más. Sí. Esto lo empecé a hacer en mis conciertos en vivos en México. Y le cuento, Juanquita, en México, cuando yo me fui fue por la parte pedagógica. Mas nunca pensé en ir a hacer conciertos y más de música andina. Yo llevé mis instrumentos porque yo dije, los voy a necesitar a medida que empiece a avanzar la parte pedagógica. De repente me dice un amigo allá, el maestro Carlos Alviso, me dice, güey, necesito un paro tuyo, estamos en pandemia, pero me están pidiendo un concierto de algo diferente. Y pues que algo diferente, tú que vienes de Colombia, ¿qué podemos hacer? Y yo solo, sí, ¿qué podemos hacer? Yo no sé. Dijo, ¿puedes tocar algo con tus instrumentos? Yo le dije, pues sería hacer algo música andina, pero habría que hacer unas pistas y así. Yo empiezo a investigar, escucho de Leo Rojas. Leo Rojas es uno de los músicos que ha puesto en alto la música andina, además a manera como de, yo lo digo también como musicoterapia, porque ha marcado la diferencia, gente que se desborda en sentimientos cada vez que escuchan los conciertos de él. Y cuando yo dije, empecé a descargar pistas de él, y cuando yo dije, pues esto lo aporto, puse mis sonajas acá, los cascabeles, y hago mi primer concierto. Yo escogí solo 5 canciones, pues era también muy apresurado, ¿no? Sí. Cuando yo hago ese concierto, y fue en el concierto en un teatro de IMSS en la ciudad de Querétaro, en México, y empiezo a ver gente que hace, y gente como haciendo lamentos, como llorando. Yo, ¿qué pasó? Y pues como las luces del teatro no me permitían ver, yo cerré mis ojos y seguí haciendo mi música. Cuando terminé había mucha gente esperándome al final del concierto. Me abrazaban y dándome agradecimientos. Temas me decían, venía con una carga emocional terrible, tengo este problema, tengo lo otro, o sea, hasta se confesaban conmigo en cierta manera, contándome cosas que a mí me conocían. Me dicen, pero en este momento lo escucho a usted y llorando todavía. Y decía, siento una alegría, siento una paz, gracias, y me abrazaban. Y yo, hasta psicólogo te volvió la música. ¿Qué pasó? Sí. Y resulta que a ese concierto le empezaron a llamar concierto de sanación. En México, no yo. Después se dio la casualidad que me empezaron a llamar a hacer conciertos. Pero yo no llevaba ni contemplaba dentro de mi visión en México empezar a hacer conciertos. Y se dio, Juanquita. Qué maravilla. La mano con la pedagogía. Amigo, qué maravilla, y no me sorprende. Y vamos a seguir. Yo veo aquí, como sin cerro, ¿es esto? Campana. Es una campana. En cerro, sí, en cerro. Campana se le dice. Esto lo utilizamos especialmente los bongoceros en la salsa. Hay una parte que nosotros le decimos sabrosura o el pregón. Y en el pregón la campana tiene que ir atada a muchos factores, a la clave, o empieza al contrario, Esta es 3-2, la otra. Esa es 2-3. Bueno, dependiendo de la campana con la que inicie, aquí empezamos a manejar la campana, entonces empieza. Esa es 2-3. 3-2 es. Dependiendo de la clave, yo manejo la campana en esas circunstancias. Qué nota. Bueno, pero yo sí quiero, como conozco la versatilidad que tiene mi amigo Yesid, ¿por qué no le hacemos un poquito a este señor cajón? Cajón. Venga, siéntese aquí. Pues les cuento, este es un instrumento folclórico, aunque hoy en día también lo consideran latino, pues tiene también su razón. Este instrumento surge en Perú. Como tal, este instrumento era mucho más grande y se le denominaba cajón peruano, ¿sí? Más grande porque de aquí se aprovechaban los bajos, ¿sí? Wow, eso suena increíble. Claro. Y cuando dio a manos de los españoles, hicieron su versión y lo llamaron cajón flamenco. Entonces, al llamarlo cajón flamenco, redujeron su posibilidad de bajos un poquito más angosta en su altura también. Y empezaron a tocarlo mejor. Ahora,
yo lo quiero utilizar en una baladita. ¿Sí? Reggaetón. Y así. Puedo utilizar muchos ritmos, de hecho también acompaño aquí joropo. Bueno, puedo acompañar. Llena mucho por el bajo, sí señor. Increíble. Y nos pasamos, si quieres siéntate allá, más cómodo al bongo. Bueno, el bongo es muy popular por el bolero, por la bachata. Córrete para acá un poquito. Por la salsa también, ¿sí? Esto tiene un sistema, tiene una base. Si yo hago la base del bolero, ¿cierto? Esta es base del bolero. Si la acelero un poquito me puede sonar a salsa. Tiene una base, pero digamos que la parte bonita es que el bongo puede adornar. La conga es un instrumento de base. Todo el tiempo la mano pero el que puede ir adornando y se le escucha bonito es el bongo. ¿Sí? Aquí puedo los Fantasmas del Caribe fueron muy famosos con el tecnomerengue. Tecnomerengue. Y así me puedo acoplar también una variedad de ritmos con el bongo. Increíble. Procura. Ven, ahora es que simplemente lo que quiero con esto, amable audiencia, es mostrarles la gran versatilidad que tiene nuestro invitado especial de hoy. Es que es increíble. ¿Por qué no nos regalas un poquito de bandola, por favor? Yo le hablaba de que los instrumentos vienen por familia. Pues traje la guitarra y la bandola, pues dije para traer cuatro, tipos y toda esa cuestión. Pues uno no me cabía en la moto. Entonces pues me traje así como lo que realmente tenía a la mano. La bandola siempre me fascinó, siempre me ha fascinado. Especialmente trabajé en Corporinoquia con alguien que es muy representativo su apellido dentro del folclore llanero, especialmente la bandola, que es Chucho Flores, el hijo del maestro Pedro. Estando con Chuchito y yo dentro del proyecto que creó su director en la época, Orlando Piragauta, fue crear la Tuna Corporinoquia. Y yo la creé y visitamos muchos lugares. Qué maravilla, hombre. Y desde ahí Chuchito me dijo, pues hermano, vamos a tocarle. Y yo viéndolo a él dije, pues yo también puedo. Y Chuchito me dio algunos patrones hace muchos años. De ahí me quedó y pues la ejecuto también. Vamos a hacer un ejemplo, un golpecito. Voy a hacer otra. Eso, genial, hombre. Y eso pues nos muestra la versatilidad de colores, de sabores, de aromas, de géneros que tiene la música colombiana y la música del mundo. Y pues te has sabido adaptar casi que a cualquier cosa, hombre. Sí, señor. A mí me parece fascinante. Un hombre que es capaz de tocar casi que cualquier cosa, le sacas música a todo. Hasta, yo creo que aquí, mejor dicho, y suena Sí, diferente. percusión corporal, claro que sí. Vamos a hacer un poquito de guitarra. Bueno, pero en esta, recordando viejas vivencias, Carita de Juanca, yo recuerdo que compartimos muchos escenarios. A épocas. Porque Juanquita no solamente fue aquí impulsando empresa, porque yo recuerdo cuando usted tuvo el proyecto de Marulos,
Sí, claro. Acompañado de Marules fue que lo conocí cantando junto con su primo, con el Morito. Moro Morales. Ajá, y realmente la familia trae muchos talentos musicales. Su hermana es un gran ejemplo, excelente cantante. Andrea Marcela, sí. Entonces, no sé si empezamos algo. Ya he venido mostrando parte de las habilidades y posibilidades mías dentro de la música, pues también quisiera destacar los tuyos. Ya me echaron al agua. Bueno, vamos a intentarlo, pero pues yo no me dedico a esto, ¿no? Y Andrés Cepeda, Sé Morir. A lo sumo hace 4 noches que no te veo y me quema la llama inmensa de tu deseo. Sé morir y salirme siempre con mirar. Yo siempre encuentro la salida cuando tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Y por eso no miro al mundo si no estás tú. Y si mi voz no te dice nada, fíjate en ellos y verás que mi corazón carga una cruz. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar mi carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar mi carreta. Para llegar a la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea al monte, cultiva el llano, recoge el fruto de su sudor. Chapea al monte, cultiva el llano, recoge el fruto de su sudor. ¡Eso! Amigo, viejas épocas aquellas, hombre. ¿Cómo nos divertimos, no? Sí, bueno, Juanquita, La pasamos bueno, en el jarro, en los parques, en muchas partes. La pasamos muy divertido aquí en Yopal. Y bueno, tenemos que continuar siempre pasándola bien, de la mano de la música. Este programa fue muy especial para mí, muy especial, me imagino que para la mayoría de ustedes, por escuchar no solamente un baluarte de la música como lo es usted, Rocha, sino entender la diversidad de la música colombiana, los colores, los sabores, los olores. Colombia es diverso, es hermoso, pero la Orinoquía está llena de cosas. Y aquí en Yopal y en muchas otras ciudades de la Orinoquía pasan muchas cosas. No solamente pasa música llanera, que es hermosa, la llevamos en las venas, en la sangre, pero también pasan otros movimientos. Hay músicas de diferentes tipos, desde los mariachis, los vallenatos, y le hemos abierto las puertas a todo lo demás. Y tú estás haciendo parte de esa música en diferentes escenarios y para diferentes audiencias, incluso en presentaciones. ¿Dónde te encuentran? Si alguien quiere que Yesid Rocha y alguno de los grupos que él dirige esté en su casa, o esté en la fiesta, o esté en cualquier parte que lo necesiten, ¿en dónde te encuentran? Fácilmente en redes sociales, Yesid Rocha. Y por número, yo la verdad que con mi número llevo alrededor de unos, yo diría que 17 años, con el mismo número, jamás he cambiado. Es 312-509-3131. A ese número siempre estoy dispuesto a contestar, precisamente porque la música para mí es una empresa. Claro que sí, y en eso nos basamos, en decirles a ustedes mensajes positivos, y hoy a través de la música, que también es empresa, que también es una forma de vida, darles las buenas noches y agradecerles mucho por su tiempo. Hasta luego.